Amigos, otra vez, una semana más, juntos compartiendo un mensaje de parte de Dios. Yo estoy muy contento porque hoy podemos, usted y yo, recibir un mensaje que viene del corazón de Dios. Y yo estoy seguro que si Dios hoy nos da este mensaje es porque alguien tiene que escucharlo. En el Antiguo Testamento, sobre todo hay Moisés recibe los mandamientos, recibe la ley, y él esa ley se la transmite, se la da al pueblo. Pero a veces nosotros pensamos que los mandamientos que había en el Antiguo Testamento fueron solamente 10, y no es así, fueron más de 600 mandamientos, son muchísimos. Entonces era muy difícil que la gente pudiera cumplir la ley. De hecho, la Biblia dice que nadie, absolutamente nadie, pudo cumplirla, solamente uno. Ahora, en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, quiero que me acompañe ahí, por favor. Necesitamos tener esto como contexto. Dice la Biblia: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Mire, algo que ha sido penadísimo desde aquel entonces es este tipo de pecado. El pecado que tiene que ver con la sexualidad, con lo moral. Entonces aquí dice que si una persona adultera, esa persona, la consecuencia o lo que tienen que hacerle es matarle. Y una manera de matar en aquel entonces era a través de la lapidación. ¿Qué es esto? A través del apedreamiento. Una persona tenía que ser apedreada hasta morir. Ahora, no piense usted que eran piedras muy pequeñas y no, eran piedras sumamente grandes, y era horrible, era triste la manera en que las personas en aquel tiempo tenían ese destino. Alguna vez me pregunté, y después le pregunté a Dios, ¿por qué habrá puesto la pena de muerte a las personas que, en este caso, por ejemplo, cometieran este tipo de pecado? Porque mire, si usted y yo leemos esto con alguien que no conoce de Dios, lo primero que la gente diría es: ahí está, pastor, ¿no que Dios es amor? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Por qué Dios es tan severo con la gente? ¿Por qué apedrearlos hasta matarlos? Oiga, eso es un castigo cruel. Y en algún momento, orando: Señor, ¿por qué tú pusiste un castigo tan cruel a ese tipo de personas? ¿Se imagina si todavía viviéramos bajo esta ley? Sobre todo aquí en México. Habríamos muy pocos aquí en la iglesia, ¿verdad? Y a lo mejor yo no le estaría predicando. Pero ¿sabe lo que Dios me mostró? Mire, le voy a poner un ejemplo. Alguna vez alguien me quiso contratar, porque hace muchos años, me dedicaba al tema de la locución, hace muchos años.
pero no me gustaba mucho hacerlo en lugares abiertos. Y una vez yo me sentí un poco comprometido con la persona y me contrató para ir a dar ciertos anuncios, hablar, pero en un lugar abierto, y a mí la verdad no me gustaba y me daba un poco de pena. Entonces yo a esa persona le dije que ya tenía un compromiso y la verdad le puse un precio demasiado alto, pero el valor que yo le puse al trabajo era porque yo quería que no me contratara. El detalle es que esa persona, aún y con el precio tan alto que yo le puse, me contrató. Cuando Dios pone este castigo tan severo, no es porque Él quiera castigar de esta manera a la gente. Él puso un precio muy alto por el pecado para que la gente no pecara. El problema es que la gente es tan rebelde que aún sabiendo lo que le puede pasar, aún sabiendo el costo, la gente peca. O sea, Dios dijo, el que haga esto, que muera. Y que muera de esta manera, dolorosa. Pero no porque Dios quisiera matarlos, sino para que no lo hicieran. Pero la gente, con todo y eso, muchas veces toma decisiones, aun y cuando esa decisión le puede costar su matrimonio, aun y cuando esa decisión te puede costar tu trabajo, aun y cuando esa decisión te puede costar tu ministerio. Y a veces, sabiendo lo que nos puede costar, hacemos las cosas. Pues bueno, hay una historia de una mujer en la Biblia que cayó en este pecado. O sea, hay una registrada que cayó en este pecado. Y quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, ahí en el versículo 1. Juan, capítulo 8, versículo 1. Dice la Biblia: Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Aquí hay algo interesante. Jesús está enseñando, Jesús está predicando en un templo. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida, mire, en el acto mismo de adulterio, es decir, con las manos en la masa. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Aquí hay dos cosas. La primera es que estos escribas y estos fariseos, esta gente religiosa, llevaba a esta mujer que la sorprendieron en el acto mismo. O sea, no es que alguien me dijo, no. No sabemos, incluso cuando la llevaron frente a Jesús al templo, iba todavía vestida o no. No sabemos, no arroja muchos datos. Lo cierto es que a la mujer la sorprendieron. Entonces, según la ley de Moisés, ¿qué era lo que le tenía que pasar a esta mujer? Esta mujer tenía que morir, y tenía que morir apedreada. Eso es lo que la ley decía. Nada más que estos hombres religiosos, cuando presentan a esta mujer con Jesús, no la presentan
sino para ponerle una trampa a Jesús, a ver Jesús qué hace. Recuerde que los religiosos siempre estaban viendo de qué manera poder atrapar a Jesús para encarcelarlo y luego matarlo. Ahora, cuando estaba yo leyendo esta historia, más bien este pasaje, me acordé de una historia. Mire, primero, en esta historia, ¿qué pasa? Bueno, estos hombres llevan a esta mujer con Jesús. Si Jesús les dice, bueno, pues la ley dice que la maten, pues mátenla. Los religiosos lo primero que hubieran dicho es, pues no, que tanto amor. ¿No que hay que perdonar? Jesús estaba en el templo. Ellos querían avergonzar a Jesús. Pero si Jesús decía, perdónenla, entonces ellos iban a decir, estás violando la ley de Moisés. Agárrenlo y llévenselo preso. O sea, ellos tenían, acorralaron a Jesús de tal manera que él no tenía una aparente salida, sin darse cuenta que nadie es más sabio que Dios. Y ahí fue cuando entonces me acordé de esta historia. Resulta que un día está, vamos a llamar un pastor, está un pastor predicando, y entonces alguien está sentado escuchando el mensaje, quiere tentar al pastor. Y entonces dice, lo voy a avergonzar frente a toda la congregación. Y él se llevó una pequeña ave, un pajarito muy pequeño, de tal manera que le cabía en la mano. Entonces lo pone en la parte de atrás y le dice, a ver, pastor, si realmente usted es sabio y tiene sabiduría en lo alto, quiero que me diga qué es lo que traigo aquí atrás. El pastor le dice, bueno, pues tú tienes un animal pequeño. A ver, pastor, si realmente usted es sabio, este pajarito que tengo aquí atrás, ¿está vivo o está muerto? Y ahí en ese momento el pastor está acorralado. ¿Por qué en ese momento el pastor está acorralado? Porque si el pastor le dice, el pajarito está vivo, entonces ese hombre lo mata. Pero si le dice está muerto, entonces lo deja vivo. Pero ¿qué es lo que hace el pastor? Le dice, pues mira, si yo te digo que el pájaro está muerto, tú lo dejas vivo. Y si te digo que está vivo, lo matas. Así que, como la decisión está en tus manos, mejor decide tú si ese pájaro vive o muere. Y algo más o menos así hizo Jesús con estos hombres. Jesús nunca dijo, suéltenla o apliquen la ley. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Bueno, eso lo voy a decir un poquito más adelante, porque ahora también quiero hablar acerca de esta mujer. ¿Usted cree que esta mujer no sabía cuál era la consecuencia de esa práctica? ¿Usted cree que esa mujer no sabía cuál era el costo de pecar de esa manera? Sí lo sabía. Y lo sabía muy bien, porque ella era judía. Todos los judíos conocían la ley. Todos los judíos conocían la ley. Pero esta mujer, no lo sabemos porque la Biblia no lo dice, pero no sabemos si quizás
Esta mujer hacía lo que hacía por placer o por dinero. Lo cierto es que esta mujer, sabiendo lo que hacía, estoy seguro que más de una vez ella dijo: esta es la última vez y no lo vuelvo a hacer. Pero no pudo. Y lo hacía una y otra y otra, hasta que la atraparon. Y yo no sé cuántas personas hoy quizás están haciendo algo que saben que no está bien. Yo no sé cuántas personas hay en este lugar que posiblemente están haciendo algo que está afectando su salud, su matrimonio, su familia. Yo no sé cuántas personas hoy están haciendo algo que saben que en algún momento dado, si los atrapan, les puede costar el trabajo, la cárcel. Yo no sé cuántas personas están cada domingo en la iglesia, pero un día antes dicen: creo que este es el último cigarro que me fumo. Esta es la última copa que me tomo. Esta es la última llamada que hago. Esta es la última visita que hago. Y no pueden con eso. Y mire, aquí quiero hacer un paréntesis porque yo sé que hay personas que están luchando con algo. Y personas que se han retirado de la iglesia porque dicen: yo no pude con esto. No pude con este problema familiar. No pude con el problema del alcohol. No pude con el problema del cigarro. No pude. Iglesia, el problema es cuando usted y yo queremos cambiar con nuestras propias fuerzas. ¿Sabe? Procuro siempre, cuando tengo que dar consejería a un matrimonio, me gusta siempre darles este ejemplo y decirles esto que para mí es sumamente importante. Yo le puedo decir al hombre: bueno, sé más amable con tu esposa. Cuando se suba al coche, abre la puerta. Cuando llegues a casa, llegan con un ramo de flores. De repente llevan a cenar. Pero sabe, eso no quita de la raíz el problema. Eso no quita de raíz el problema. Porque la persona puede seguir siendo amable, puede ser más detallista, pero en su corazón no hay amor, en su corazón sigue pensando en otras cosas y practicando otras cosas donde nadie me ve. Si usted quiere que alguien tenga un cambio en su vida, que esa persona conozca y ame a Dios. Cuando alguien conoce y ama a Dios, sí o sí, sin ninguna técnica que venga de nadie, esa persona tendrá una conversión. Porque el que te diseñó a ti es el único que puede darte mantenimiento. El único que te creó a ti es el que te puede resetear. El único que te creó a ti es el que puede volver a desbaratarte y volverte a formar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dele fuerte el aplauso a Dios. Mire, y es que es muy sencillo. Usted puede gastar todo su dinero en ir en psicólogos. Sígame en esto. Usted puede gastar todo su dinero
y todo su tiempo en psicólogos. Y no estoy hablando mal de los psicólogos, Pero ojo, ¿qué fue lo que Jesús le predicó a Nicodemo cuando lo fue a buscar? Le dijo, es necesario nacer de nuevo. Es como si de pronto usted se encuentra una persona en la calle y usted dice, no, yo voy a cambiar a esta persona. Es una persona en condición de calle. Usted quiere que esa persona sea diferente, quiere que esa persona se gane el respeto de la sociedad. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le compro un traje nuevo, una corbata y una camisa bien blanca, de las más blancas que hay. Y usted le pone esa ropa nueva a la persona, pero la persona no se baña. Usted quiere que alguien cambie, esa persona necesita nacer de nuevo. Si alguien no nace de nuevo, pasarán muchos años y difícilmente esa persona cambiará. Porque el único que tiene la capacidad de cambiarte a ti y a mí se llama Jesucristo. Entonces aquí vemos a una mujer que ya la atraparon. ¿Qué haces cuando ya te atraparon? ¿Qué haces cuando dices, hasta aquí llegué, mi vida terminó? Y entonces te empiezas a acordar, caray, mis amigos me decían que no lo hiciera, que lo pensara 2 veces, pero ya no tengo salida. Ya mi esposa se fue. Mis hijos ya me dijeron que no quieren saber nada de mí. Ya me habló el abogado que viene a embargarme. Ya me dieron el diagnóstico y me dicen que es irreversible. ¿Qué pasó por la mente de esta mujer cuando la llevaban estos hombres religiosos? Quiero que me sigan esta historia, iglesia. Cuando estos hombres religiosos atrapan a la mujer, ella iba directito, o sea, su destino era, me llevan a matarme. Ella no sabía dónde la llevaban. Y el diablo estaba empezando a prender las bocinas para hacer fiesta. ¿Por qué? Pues porque esa mujer, al morir en pecado, otra más que Satanás había ganado. Él ya estaba empezando a preparar la fiesta porque esa mujer estaba a punto de morir. Pero ¿qué pasa, iglesia? Quiero que me acompañe, seguimos. Versículo 7, ahí nos quedamos. Dice, y como insistieran en preguntarle, recuerden la pregunta que le hicieron, ¿qué hacemos con esta mujer? Dice que él se interesó y le dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Fíjense lo que Jesús contestó. Él no contestó, suéltenla, ni tampoco dijo, apedréenla. Él les dijo, bueno, está bien, hagan lo que ustedes crean conveniente, nada más que el que nunca haya pecado, ese es el primero en arrojar la piedra. ¡Wow! ¡Qué respuesta tan sabia de Jesús! ¿Sabe por qué? Porque por más religiosos y santos que se creyeran estos hombres, ellos en su corazón y en su interior sabían que en algún momento habían pecado.
Versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Mire, esto ya lo he contado alguna vez, y tampoco crea que se lo cuento sin sentir vergüenza, pero al igual que esta mujer, creo que todos en algún momento podemos identificarnos con ella, porque todos hemos pecado, porque todos hemos fallado delante de Dios. Pero yo pasé por un problema muy fuerte hace muchos años, un problema muy fuerte de alcoholismo, y ese alcoholismo obviamente te lleva a tomar decisiones fatales. Era un día entre semana cuando yo llegué muy tarde o al día siguiente a mi casa, y ese día mi esposa, mi hijo estaba muy pequeño y ella estaba en la mecedora meciéndolo, esperándome, llorando por supuesto. Y cuando yo la vi ahí llorando en ese sillón, yo me sentí tan mal. Porque dije: otra vez le fallé a mi esposa. El problema es que ese sentimiento yo lo había tenido desde antes. ¿Usted cree que en verdad yo quería ver sufrir a mi esposa? Claro que no, yo no me casé para eso. Yo me casé para hacerla feliz, pero no podía hacerla feliz. Y ese día, con justa razón, discutimos un poco. Y ese día se tocó el tema del divorcio. Y yo le doy muchas gracias a Dios por la sabiduría que le ha dado a mi esposa, porque en ese pleito le digo: bueno, pues dile a tu mamá que ya te vas a regresar. Y entonces ella me dijo: no. Usted fue y me pidió, usted vaya y habla con mi mamá. Y yo dije: bueno, pues así por las buenas, sí, ¿verdad? ¿Sabe? En ese momento, el diablo le subió a todo lo que da las bocinas. Porque dijo: aquí va a haber una gran pachanga. Un matrimonio más destruido. Pero lo que el diablo no sabía es que ese fin de semana, mi esposa y yo estábamos sentados en una silla escuchando un mensaje, y cuando el pastor dice: ¿quién necesita a Jesús en su vida? Ahí mi esposa y yo recibimos a Jesús, y lo demás es historia, iglesia, porque cuando llegamos ahí, el Señor entró a nuestras vidas y Él hizo lo que tenía que hacer, lo que yo quise hacer por algún tiempo con mis fuerzas, que nunca logré. Ese día dejé que Jesús lo hiciera en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el diablo estaba feliz porque esta mujer estaba a punto de morir. Ella ya era una más
de los que estarían con Satanás eternamente ahí en el lago de fuego. Pero lo que el diablo no supo es el error que cometieron estos hombres religiosos, porque en lugar de llevar y matarla, la llevaron con Jesús. Y cuando Jesús tuvo enfrente a esta mujer, aún siendo pecadora, Jesús en su gran amor la perdonó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y a lo mejor, iglesia, a lo mejor estás pasando por un momento en tu vida donde dices, todo acabó. Ya no hay nada más que hacer. A lo mejor una gran dificultad fue la que te trajo hasta acá. A lo mejor llegaste aquí rendido, sin nada que hacer. A lo mejor llegaste aquí porque era la última opción en tu vida. Pues llegaste al lugar correcto. Porque no hay pecado que el Señor no perdone cuando alguien de todo corazón se arrepiente y cree en el sacrificio de Jesús. ¿Sabe? Esta ley, en este momento, en este tiempo, donde a la mujer la tomaron sorprendida en adulterio, esa ley tenía más o menos como 1500 años. En 1500 años, a toda persona que agarraban en adulterio la mataban a pedradas. Pero hubo una que no. Es esta mujer. ¿Pero sabe por qué no? Porque llegó Jesús a su vida. Tu historia, al igual que la de esta mujer, al igual que la mía, puede cambiar si hoy verdaderamente tienes un encuentro con Jesús. Y no importa lo que hayas hecho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cuántos lo reciben? Damos un aplauso al Señor. Dáselo fuerte, fuerte, iglesia, porque es para el Señor. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Él, a través de su sacrificio en la cruz, ahí pagó por tus pecados. ¿Sabe? Esa mujer que estaba ahí se encontró con el que tenía la potestad para perdonar sus pecados. Cuando Jesús murió, Jesús estaba muriendo por los pecados de esa mujer. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Tú y yo éramos injustos. Pero a través de Él, de su sacrificio, pasamos de ser injustos a ser justos delante de Dios, iglesia. Dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Él fue el que nos llevó a Dios. Recuerden que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Así que, iglesia, yo quiero decirte algo. No sé qué dificultad, no sé qué fue aquello que te pudo haber traído acá. Yo no encuentro una sola historia en la Biblia. No encuentro una sola donde veamos a alguien que se acerca a Jesús y Jesús lo rechace. Yo no sé cuáles fueron tus errores del pasado,
ni sé cuáles son las cosas con las que has estado peleando. Pero hoy hay salvación, hoy hay perdón de pecados por medio de Cristo. Y si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor.